La fiera del Camino Real, escrita por Cofradías de Brujas. Aunque actualmente los municipios de Los Reyes, La Paz y Chimalhuacán están más densamente poblados, a mediados de los años 60, aún podías ver charros, caporales y campesinos, tal como si se tratase de cualquier parte de la provincia mexicana. Nuestro deber como patrulleros municipales era vigilar la zona conocida como Camino Real a Texcoco, donde en esos tiempos todavía pasaba el tren. La razón por la que se encomendaba patrullaje en esa región era debido a la desaparición de ganado. El abigeato estaba muy penado por aquel tiempo todavía, y agarrar a alguien robando vacas o borregos era como el premio gordo de la lotería. La recompensa era muy buena. Mi nombre es Rolando García. Junto con mi compañero Luis, nos hacíamos cargo del turno nocturno de patrulla. En esa época no se veía tanta inseguridad, tanto caos y violencia sin sentido. Antes la policía era como en el viejo oeste, solamente se nos llamaba cuando éramos requeridos, y al no haber teléfonos cuando algo pasaba, iba alguien a caballo o en burro todavía al centro del pueblo para dar parte. De esa manera se resolvían las cosas. Todo era más tranquilo, pero al mismo tiempo más oscuro. Llegamos a encontrar muchas veces a mujeres de avanzada edad haciendo cosas extrañas a las faldas del cerro Chimalhuache. Según las quejas de los vecinos, se trataban de brujas, aunque nosotros realmente dudábamos mucho de la veracidad de esos testimonios. Y digo, no es que no creyéramos a la queja vecinal, lo que no creíamos era en las mentadas brujas. Y digo, no era la primera vez que recibíamos quejas referentes a las extrañas actividades que realizaban estas señoras. Es solo que creíamos que era absurdo pensar que mujeres tan ancianas fueran capaces de hacer alguna clase de daño. Es bien sabido que a una edad muy avanzada, las personas comienzan a hacer cosas sin darse cuenta, pierden la capacidad de razonar bien y en ocasiones se comportan como si nuevamente fueran niños. Luis y yo lo atribuíamos a eso. Además, éramos muy jóvenes y para nosotros esas cosas de espantos solamente ocurrían en los pueblos lejanos. El caso fue que, por andar hablando de más, se nos asignó la guardia nocturna. Para vigilar esa zona, nuestro berrinche nos había salido caro. La orden era irrevocable y debía ser acatada de inmediato. Las noches se miraban tranquilas. Después de las 9 de la noche era muy raro que alguien pasara por ese camino. Sin embargo, debíamos recorrerlo. Pero debíamos tomar en cuenta también nuestra reserva de combustible, puesto que cerca no había manera de cargarlo si se llegara a terminar, por lo que optamos por dar una vuelta completa a las 10 de la noche, otra a las 3 de la mañana y finalmente al 10 para las 6 de la mañana, es decir, ya para salir de turno. Entre tanto, nos quedábamos estacionados en un cruce de caminos de lo que ahora es la entrada conocida como el 27, a un par de cientos de metros de nuestra ubicación. Podía verse la carretera principal a Texcoco. Fuera de eso, todo estaba casi despoblado. Había en esos tiempos un viejo cabús de tren abandonado, el cual se miraba tétrico ya bien entrada la noche. Sin embargo, nuestra presencia fue siendo notada por los habitantes, quienes de vez en cuando iban a platicar con nosotros y nos habíamos ganado su confianza, al grado que a cualquier eventualidad no dudaban en acudir a nosotros. Una noche en que la luna llena alumbraba con su pálida faz el territorio, nos asombramos que a pesar de lo tenebroso y espeluznante que lucía el entorno, el delicado velo de plata de la luna nos permitía tener buena visibilidad, y esa misma noche recibimos nuestra primer visita solicitando ayuda. Una muchachita como de 14 años en compañía de su hermanito. Llegaron todos revolcados y con algunas heridas visibles. La frente de la chiquilla tenía un corte de donde aún le brotaba sangre. Venían llorando,
diciendo que un enorme animal estaba atacando a su abuelo. De camino al lugar de los hechos, nos dijeron que el ancianito estaba junto con ellos pastando a sus borregos. Cuando fueron sorprendidos por ese animal, de inicio atacó a los borregos, pero luego se les fue encima a los niños, interviniendo a como pudo el viejito para quitárselos, pero siendo ahora este quien recibía el ataque. Al llegar al lugar, un voladero de motas de lana llenaba la atmósfera, y efectivamente, algo muy grande estaba peleando encarnizadamente con el rudo viejillo, que se defendía a como Dios le daba a entender. Esa cosa parecía uno de esos perros gran danés. En esos tiempos yo no los conocía, pero era muy similar, con la diferencia de que su rabo era muy largo y muy grueso, y sus dientes demasiado largos y afilados, pero esos ojos rojos fue lo que más nos impactó. Luis accionó su revólver al aire para amedrentar al animal, pero este ni siquiera se movió de su sitio. Yo tomé el cabo de una pala que estaba en el piso y le di un duro golpe al animal en el lomo. Este reculó unos pasos y soltó al anciano, pero no se iba. Realmente no nos tenía miedo, hasta que a lo lejos se escuchó el alboroto de la gente y un par de patrullas que venían en apoyo. Solo en ese momento, ese animal espantoso se fue, aunque seguía mirando hacia nosotros con una actitud retadora, como si realmente no significáramos nada para él. Pero nos habíamos entrometido en su camino. El viejo estaba herido, pero muy animoso. Malditas viejas brujas, no nos quieren dejar en paz, pero conmigo no pudieron, decía el viejito riendo y tosiendo a la vez, debido al gran esfuerzo. Afortunadamente y gracias al testimonio de los compañeros, no se nos cambió de turno y servicio, pero se nos dio un ascenso, un aumento y mejor equipo. Ahora portábamos semiautomáticas, un fusil 223 y una escopeta 12. La gente se había encariñado con nosotros y deseaban que nos quedáramos. Además, a nosotros nos gustaba nuestro trabajo, por lo que aceptamos. Una noche de septiembre había llovido y a lo lejos escuchamos gritos. Nos adentramos entre los baldíos, las milpas, y vimos nuevamente a ese extraño animal. Atacando a un hombre, era el dueño de una de las milpas. Nuevamente ese animal ferozmente mordía y revolcaba al sujeto. Mi compañero tomó el fusil y le dio 3 tiros, pero solo uno le pegó al animal, el cual chilló de dolor como lo hacen los perros, pero inmediatamente se puso a la ofensiva, gruñendo y ladrando hacia nosotros rabioso. Parecía que sus ojos rojos destellaban luz cuando nos miraba. Estaba realmente furioso, pero al ver la escopeta y el fusil, echó a correr hacia el monte, como sabiendo que no era rival para los dos que estábamos bien armados. El hombre estaba bien, con golpes, mordidas y rasguños, pero nada grave. La bestia, según nos dijo, se había llevado algunas gallinas, conejos y mató a su perro. Muchas fueron las llamadas de auxilio referentes a esa criatura. Ya nos habíamos hecho enemigos del perro ese, pero siempre lográbamos hacerlo huir, y una tarde en la que nos llamaron para un evento de condecoraciones y ascensos, fuimos pues nosotros también seríamos premiados. Luego, al bajar del templete, una anciana sucia vestida de negro y de muy mala cara miró fijamente a Luis como con odio. Le dije a mi compañero, pero este no llegó a verla, hasta que cuando nos retiramos a nuestro patrullaje, la anciana le llegó por detrás y le embarró el uniforme con heces. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al mirar a mi compañero y voltear para encararla, esta ya no estaba, no pudo correr tan rápido y dudo mucho que alguien de su edad pudiera ser tan veloz como para perderse de vista de esa manera. Llevé a Luis a la comandancia para que se cambiara y nos dirigimos al servicio. Era víspera de Todos los Santos, por lo que muchas personas nos llevaron tamales, ponche y atole. No era raro conversar con ellos un momento en lo que retornaban a sus casas. Sin embargo, una muchacha no le quitaba los ojos a Luis. Era guapa, pero su mirada era extraña. Sentía que ya la había mirado en otra parte. Ella le llevó un plato de pollo con mole a mi compañero. Me dije que era un suertudo. Sin embargo,
A la mañana siguiente, Luis enfermó misteriosamente. 2, 3 días, una semana, y no paraba. Estaba muy pálido, volvía el estómago cada rato, por lo que le dieron descanso obligatorio. Quedando Mario en su lugar, 2 semanas duró mi compañero. Hasta que falleció, Mario me dio el pésame. Era un buen muchacho y muy leal, aunque extrañaríamos con el alma a Luis. A Mario le debo mi vida. Vísperas de Nochebuena, estábamos de igual manera recibiendo la hospitalidad de las buenas personas. Y fue cuando Mario me preguntó sobre la descripción de la muchacha que se había acercado a Luis antes de enfermar. Le di las generales: tez blanca, pelo negro, ojos verdes penetrantes, y fue cuando me dijo que se había adentrado con unos muchachitos a las milpas. Los gritos de los pubertos nos guiaron al lugar de la tragedia, aunque pudimos salvar a 3. El último ya estaba inerte, colgando del hocico de ese animal por el cuello. Al ver a la criatura, yo titubeé un poco, pero Mario no. Descargó su escuadra contra la criatura, pero no atinó ni uno. Luego disparé 3 rondas de la escopeta y le di. El animal se fue herido, pero no se detuvo. Tuvimos que llevar al chiquillo a su casa y dar a los padres la mala noticia. Fue duro, tan cerca de Navidad. Pero debíamos continuar y se había hecho consigna el capturar y acabar con esa criatura. Ya no era una patrulla, sino 3 las que cuidábamos de ese lugar, por lo que nos sentíamos apoyados. Y no fue sino hasta Año Nuevo que las cosas se pusieron realmente mal. Con una ira desmedida, ese perro atacó a todo el que estuviera en su camino. Mató pollos, guajolotes, perros, gatos, lo que se le pusiera enfrente. Y varias personas resultaron severamente heridas al querer defender a sus animales. Sabíamos que estaba atacando a los vecinos, pero no podíamos dejar solo el camino tampoco, por lo que le pedí a Mario que se fuera con ellos. Le di las llaves de la patrulla y el fusil y yo me quedé a cuidar el camino. Si venía huyendo, este sería el único lugar por donde podría pasar, y así lo hicimos. Se oían tiros a lo lejos, y yo esperaba a esa bestia impaciente, con ganas de darle un tiro entre los ojos, pero unas pisadas en la hierba seca y un gruñido grueso y gutural me hicieron sudar frío y tragar saliva. La cosa estaba ahí conmigo. De un rápido zarpazo me arrebató la escopeta. Me estaba rodeando, tal parece como si supiera que esa era mi defensa. Caminaba hacia mí, a modo de alejarme de mi arma, y de repente choqué con el viejo cabús de tren. Estaba acorralado. No tenía modo de escapar de ese animal y tal pareciera que ese perro gigantesco lo sabía, pues fue acortando su distancia y finalmente decidí sacar mi escuadra, pero fue más veloz el animal. Me mordió la mano tan fuerte que me hizo soltar el arma, además de que tenía tanta fuerza que me sacudió varias veces arrojándome lejos, nuevamente entre el vagón y sus fauces. Sentí que mi brazo estaba mal, me dolía demasiado. Sabía que me lo había quebrado. Comenzó a gruñir y ladrar ferozmente. Entendí que de esa no iba a escapar, pero este demonio cantaría por su cena. No me iba a dejar matar así nomás, por lo que me arrojé contra el perro, pero no tenía idea de lo fuerte que era. Rápidamente me dio la vuelta. Sus garras laceraban mi rostro, mis brazos. Estaba haciéndome papilla un mugre perro. Su lomo estaba erizado. Realmente estaba furioso, lo que le hacía ser más peligroso, pero sus ojos aparte destellaban odio, y recordé los 3 escopetazos que le di la vez pasada. No era posible, pero pareciera que entendía que intentaba matarlo y ahora quería devolverme el gesto. Estaba dispuesto a quitarme la vida en ese sitio. El animal se lanzó hacia mí, atacándome con una hazaña que nunca creí posible en un animal. Sus poderosos dientes me estaban causando mucho daño. Pude oír varias veces cómo estos chirriaban al contacto con mis huesos y cómo rompían mi carne, causando mucho daño y provocándome mucho dolor. Estaba totalmente vencido. Cada embate del animal resultaba en nuevas heridas mientras lo miraba retador.
poderoso, relamiendo sus bigotes, llenos de mi propia sangre, volvió a rondarme. Sabía perfectamente que este sería el ataque definitivo. Lo notaba en los ojos de la bestia. Sin embargo, la bestia cayó al suelo y escuché algo cortando velozmente el aire. Eran balas, las del 2 de febrero de 2023. La cosa rugió ferozmente intentando rematarme. Pero nuevamente cayó. Su única opción fue huir. Eran Mario y el resto de los compañeros quienes venían ya de regreso. Fue la corazonada de Mario lo que les hizo regresarse, y gracias a Dios que le hicieron caso. En esta ocasión, no dejaríamos ir al animal. Fuimos siguiendo su rastro de sangre por las parcelas. Ellos querían llevarme al hospital, pero me negué. Quería ver a ese animal muerto para que no dañara a nadie más, por lo que seguimos el rastro sangriento por entre las milpas. Caminamos unos 300 metros hasta que finalmente Mario dijo que había encontrado algo. Pretendían dejarme, pero yo quería ver con mis propios ojos a la bestia muerta. Pero lo que vimos nos llenó de espanto, tanto a nosotros como a los dueños del terreno que ya se aprestaban a apoyar en la búsqueda, junto con más vecinos. Por ello, y debido a los testimonios, fue que no nos metieron presos. Las heridas eran las mismas, el lugar de estas también. El tamaño correspondía con el calibre, pero lo que estaba allí tirado no era un perro ni un animal. Era la misma anciana que le ensució el uniforme a Luis la tarde en que enfermó. Al voltear el decrépito cuerpo desnudo, observamos los animalescos rasgos, además de esa perturbadora y espantosa mirada, la misma que nos lanzó en el evento, la misma de la chica que le dio la comida, la que se llevó a los adolescentes, las tres. Eran la misma criatura, una de las brujas que merodeaban el pueblo para cazar a sus presas. Aunque los superiores creyeron las historias, prefirieron mantenerla en anónimo, como una anécdota que contar, pero que no figuró nunca en un informe policíaco, la ocasión en que nos enfrentamos a una verdadera bruja.